Comenten. Recuerden, andamos rifando una U. Bueno, ¿Vamos a rifar una U? bueno, muchachos, vamos a comenzar, ¿sí? Porfa, traten de poner toda la atención posible porque estos están un poco más complicados que los anteriores, ¿sale? Entonces, ¿de qué se trata? Dice, un arqueólogo audaz cruza mano sobre mano de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar, ver figura. La cuerda se romperá si su tensión excede 2.5 por 10 a la 4 esa N es de newtons, ¿sí? Ahorita vamos a comenzar a entender por qué la fuerza se mide en newtons o cómo lo relacionamos con el peso con la masa del héroe. Dice, la masa de nuestro héroe es 90 kilogramos, ¿sí? Una cosa es peso y otra cosa es masa. Sí, ahorita lo explicamos. Dice, inciso A, si el ángulo phi es 10 grados, calcule la tensión en la cuerda. Dicho en otras palabras, calcule la fuerza que siente la cuerda al estar en la persona ahí colgada, ¿no? Y pues hay que ver si la cuerda resiste o no resiste. Dice, bueno, el inciso B, después lo checamos. Inciso A, si el ángulo es 10 grados, calcule la tensión en la cuerda. Es lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Entonces, el héroe pesa 90 kilogramos. Vamos a convertir esos kilogramos a peso. ¿Quién sabe cómo se hace eso? Le contamos la bota, le contamos No, pues las trae puestas. Al contrario, hay que agregarles a los 90 kilogramos. No, nadie se acuerda de la preparatoria. ¿Quién fue al San Marcos del 8A? con el 8A. ¿Y cómo se hacía? No me acuerdo, pero con un ejercicio que me ponga ya no me acuerdo todo. Ok. Miren, Sí, yo me acuerdo. miren, la masa del arqueólogo es igual, o del héroe es igual a 90 kilogramos, ¿sí? El peso del arqueólogo se obtiene multiplicando sus 90 kilogramos de masa por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9 punto ¿qué? ¿Quién se acuerda? Se redondea a 9.81, ¿no? 9.81, bueno, esas son las unidades, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. Pero si hacen esa cuenta, ¿cuánto les da el peso? Ahí se multiplica. Sí, 90 por 9.81. 90 por 882.9. ¿Qué unidades? No, no son kilogramos. Bueno, sí, se multiplican metros sobre segundo cuadrado por kilogramos y eso equivale a newtons. Entonces sería Newton el resultado. Sí, sí, ese es el peso del arqueólogo, ¿sí? Pero es nada más, o sea, no hemos resuelto nada, ¿sí? Tenemos que calcular la tensión en las cuerdas. ¿Cómo se hace eso? Con un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre son ejes cartesianos en donde vamos a colocar todas las fuerzas que están actuando en un punto. ¿En qué punto habría que analizar aquí? Del dibujo, ¿dónde podemos poner un punto para analizar las fuerzas? Al inicio, al final. Al inicio y al final. ¿Dónde al inicio? Exactamente dónde. A punto A y punto B, ¿no? Acá dicen ustedes, aquí. Ok, es una opción, pero no. Ahí no. ¿Dónde más? Donde dice 10 ángulos, ¿no? Está el ángulo de 10, ¿no? Del punto al menos. Aquí donde está con las manos, con la cuerda, y están actuando todas las fuerzas que ocupamos. Está actuando la tensión de las cuerdas y el peso del mismo hombre, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner un sistema cartesiano, ¿sale? Pero vamos a colocarlo, sabemos que está ubicado ahí, pero vamos a ponerlo aparte, ¿sí? Acá abajo voy a poner mi eje cartesiano, ¿sí? ¿Sale? Ustedes también dibujen un planito ahí. Sí, a esto se le llama
No lo anoten, ¿no? Después lo anotamos. Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre vamos a poner todas las fuerzas que están actuando en ese punto. Ya la dije, ¿no? De hecho, me adelanté con las respuestas, pero a los que los agarré dormidos, a ver, pregunta, ¿qué fuerzas están actuando en ese punto donde él tiene las manos así? ¿Qué fuerzas hay ahí? Gravedad, pero eso se traduce al peso del héroe, ¿sí? Vamos a colocar una flecha ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde actúa el peso? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a poner una flecha desde aquí, desde el origen, para abajo, indicando que pues para abajo actúa el peso del héroe. ¿Cómo? Pero hay que ponerle una etiqueta. ¿Cómo le ponemos esa flecha? Podríamos, pues ese es el valor, ¿no? Pero la etiqueta, más o menos. Vamos a ponerle, como es el peso del héroe, le podemos poner P de peso y E de héroe, ¿no? O H de hombre, no sé. O peso nada más, P de peso. ¿Sí? El peso pluma. O peso de la persona, ¿no? Ajá. ¿Qué otra fuerza actúa en ese punto donde la persona está colgada ahí? Ya, está incluida en el peso. La fuerza que ejerce, ¿no? La cuerda. ¿Hacia dónde? La tensión hacia abajo. La tensión hacia abajo. Sí, porque la cuerda está. Sí, o sea, la cuerda, ¿qué está haciendo en ese punto? Tensión. Se está estirando. No, Sí, ok, se está estirando, pero la cuerda ahí, digamos, donde él tiene sus manos, en ese punto, la cuerda, sea para acá o para allá, ¿qué hace? ¿Empuja la cuerda, jala? ¿Se estira? ¿Hacia dónde se estira? Hacia abajo. Pero es como si no está cayendo, se está detenido. Eso indica que la cuerda está jalando ¿para dónde? hacia los lados. Para los lados, ¿no? Entonces voy a dibujar una flecha que indique la fuerza de la cuerda, que es pues igual como en el dibujo, ¿no? Así. Y le voy a poner, como el problema dice, menciona tensión, vamos a ponerle a esta flecha tensión de la cuerda. TC, tensión de la cuerda. Pero, Sería por otro lado. exacto, hay otra cuerda, ¿no? Para el otro lado. Hay otra, ajá. Exacto. Entonces vamos a ponerle a esta tensión de la cuerda 1 y a esta tensión de la cuerda 2. ¿Sí? ¿Hay alguna otra fuerza que esté actuando? Porque hay que indicarlas todas. Pues la fuerza que está con la que está agarrando la puerta. De las manos para agarrarse. Contracción. Ok, ya entendí tu punto, pero ese es realmente el peso de la persona, ¿no? Ahí dice que excede 2.50. ¿Hay algo más empujando o jalando ahí, en ese punto? El punto medio. Manda. El punto A medio. ver, dale para arriba. ¿Cuál punto medio? ¿Dónde? Donde Que no miramos bien la está, imagen. literalmente donde está sujetando. El riel, ¿no? ¿El riel dónde está? En la mano, ¿no? Ok. ¿Qué hace el riel? Por ahí a deslizarse. Le ayuda a deslizarse, pero ¿actúa alguna fuerza sobre... ¿El riel le ejerce alguna fuerza al punto ese de sujeción? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Pues el peso del héroe. Sí. Generalmente es cuando hay el equipo se queda en medio. Pero trae un riel, ¿no? Aquí no, No, dice que porque puse mano a con las mano. manos. Mano a mano, dice, ¿verdad? Entonces serían las manos. Pero la mano ya va con el peso de la persona. Nomás. Ajá. Entonces, para no Y la mano. irnos más largos, son todas las fuerzas que están actuando, ¿sale? El peso y las cuerdas que están jalando, una para la derecha y otra para la izquierda, ¿sí? Debemos sumar todas las fuerzas. Bueno, porque ¿qué eje es? Es el eje X. ¿Qué eje es? Es el eje Y. Debemos sumar todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y, ¿sí? Miren, ¿cómo le vamos a hacer? De la siguiente manera. ¿Conocen este símbolo? Permítanme.
¿Conocen este símbolo? ¿Qué significa? No, no lo dibujé así tan bonito, pero se entiende que es el símbolo de sumatoria. ¿Lo han visto antes? Creo que sí. ¿No? ¿Es la primera vez? O sea, algo parecido, pero Es algo parecido, ¿verdad? Vamos, ese es el símbolo de sumatoria. Vamos a ponerlo porque hay que sumar todas las fuerzas en X. Y además de eso, debemos sumar todas las fuerzas en Y. ¿Sale? Exacto. Entonces, miren, pregunta. ¿El peso en qué eje está? En Y. O sea, está hacia abajo. Ya negativo. En Y negativo, ¿no? Entonces, el peso está muy bonito porque está exactamente sobre el eje. Pregunta, las tensiones de las cuerdas, ¿en qué eje están? En la X, X, en las dos, en las dos X positiva y negativa. en este o este. Pero digamos, vamos a hablar de la 1, de la TC1. ¿En qué eje está? ¿En el X o en el Y? En X. La TC1. ¿Dónde tiene tensión la cuerda? ¿Sobre qué eje está? ¿O en X o en Y? Parece que parte de los dos, la parte de cero, está a la mitad. Su compañera acaba de dar la respuesta más correcta del mundo. ¿Cómo fue su comentario? Te digo que parece que está en X y Y porque Sí. parte de cero y está ahí. Tiene la TC1, la tensión de la cuerda 1, tiene una componente en X y una en Y. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que está jalando un poquito para arriba, también está jalando para la derecha, ¿no? O sea, está jalando, ¿sí me expliqué? Entonces, como tiene tanto componente X como componente Y, debemos saber cuáles son para sumarlas en X o en Y dependiendo, pues sí. Por eso les dije al principio que la P está muy bonita porque está exactamente en el eje Y, pero las otras no, pues. Pero hay una manera con geometría. Miren, voy a dibujar un pequeño triangulito. ¿Qué color les gusta? Verde. Si yo trazo una línea punteada y corto al eje X, así, y trazo una línea, una flecha de esta manera, esta flecha es la componente X de esa tensión, ¿sí? Pero hay una flecha también que va aquí para arriba y esta es la flecha, es la componente Y de la tensión. Le voy a indicar con unas letras, a ver, permítanme. Le voy a poner que esta es la tensión C1 en Y. Y esta de acá es la tensión C1 en X. ¿Por qué? ¿Por qué le llamé a esta que está aquí tensión 1 en X? Porque está sobre es en la dirección X, pues. ¿Sí? ¿Y por qué a esta le llamé tensión 1 en Y? Porque va en la dirección Y hacia arriba, exacto. Entonces necesitamos saber cuánto valen estas flechas, ¿sí? Eso va a estar en términos de esta que está aquí, esta flecha de color negro, que es la tensión original, ¿sí? Estas verdes son las descomposiciones en X y en Y, pero la original, en términos de ella van a estar. ¿Gracias a qué? Gracias a que ese es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo podemos saber el cateto opuesto y el cateto adyacente, conociendo el ángulo. Si conocemos este ángulo, antes de saber cuánto vale este ángulo que acabo de dibujar, pregunta, ¿este cateto de aquí es adyacente o es opuesto al ángulo? Es adyacente. La función que se ocupa cuando estamos con el cateto adyacente es el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Este cateto de aquí es adyacente o es opuesto a ese ángulo? No, es el opuesto. Sí, porque esa es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué este es el opuesto? No, porque está al otro lado que está frente al ángulo, como que está opuesto al ángulo, ¿verdad? Hay varias formas de entenderlo. Coseno, seno y tangente, ¿no?
Más o menos. Ok, entonces miren. La componente, la TC1. Ah, bueno, pero antes, ¿cuánto vale ese ángulo que dibujé? Bien. ¿Lo ocupamos? Es 10, ¿no? Entonces, 10 grados. A veces no se conoce y hay que por geometría ver cuánto vale, pero en este caso sí lo conocemos. Bueno, entonces, a ver. Miren, voy a anotarlo como una fórmula. El cateto adyacente, necesitamos la función coseno. Coseno del ángulo y la hipotenusa. Bueno, voy a indicar nada más el coseno. Y con el cateto opuesto ocupamos el seno del ángulo. Bueno, voy a ponerlo completo. Seno del ángulo. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Ahí va, ahora sí. El TC1 en X, ocupamos el coseno, ¿verdad? Dijimos. ¿Cuánto va a valer? En cualquier triángulo, muchachos, porque aquí está un triángulo, ¿lo ven? En cualquier triángulo, el cateto adyacente es hipotenusa por coseno del ángulo. En ese dibujo, ¿quién es la hipotenusa? El ángulo largo. Ajá, la flecha de color negro, ¿verdad? Esa es la hipotenusa. Entonces, mi TC1 en X va a ser ese que dijimos, TC1 por coseno del ángulo. ¿Pero cuánto vale el ángulo? 10 grados. ¿Sí? Cos de coseno, ¿no? Y el otro, el cateto opuesto, el TC1 en Y va a ser igual a la hipotenusa TC1 por sen o seno del ángulo. ¿Eso se entendió, muchachos? Sí. Ok, igual está el video, ¿no? Para que lo pueden checar después y preguntar dudas, ¿sale? ¿Cuánto tiempo falta para salir? 5. 10. 2 minutos. A 15, ok. Tampoco podemos avanzar un poco más. Ahora sí, como ya sabemos, bueno, lo mismo hay que hacer acá con este otro, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, solamente que va a cambiar. Negativo, ¿sí? Pero ¿quién va a ser negativo? Miren, noten esta flecha a dónde apunta. ¿A dónde apunta? Entonces es positiva. ¿Esta flecha a dónde apunta? Positivo. Hacia la derecha, es positivo, ¿no? Para acá vamos a tener otras flechas. Van a ser las dos negativas. Sí, nomás la mala X, nomás la X. Nomás la X, ¿verdad? Porque va a haber una flecha para arriba que es igual que esta de acá, que va a ser positiva porque va para arriba, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a sumar todo lo que esté en X aquí. ¿Qué tenemos en X? Díctenme todo lo que esté en X. ¿Qué flechas apuntan en X? Exacto, pero ya sabemos que la TC1X acá está abajo, ¿cuánto vale? No. Ajá, la TC1 en X vale TC1 coseno del ángulo, todo eso, ¿no? ¿Sale? Entonces lo ponemos, y con su signo, ¿no? ¿Es positiva? Entonces tenemos TC1 coseno de 10 grados. ¿Qué más hay en X? Porque hay que poner todo. El TC1 seno de 10. El TC2. El TC2 en X, ¿verdad? Menos 10. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Pero todos nos captando. ¿Por qué? Porque si quieren lo pongo, ¿no? Aquí va a haber otra flecha para acá. Déjenlo, hago con un color más rápidamente, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay otro triángulo, ¿no? Esta flecha, esta va a ser la TC2X. Y hay una para arriba que es la TC2Y. Pero la que está en X es negativa, ¿no? Entonces acá, donde yo estoy sumando cosas, voy a indicarla, pero va a ser negativa. Pero no es TC2X, es Menos 10 grados. TC2Y.
2 coseno de 10, pero negativa, ¿no? Sí, menos coseno, ¿no? Entonces se lo ponemos así, ¿no? Aquí primero. TC2 coseno de... perdón, coseno de 10. Sí. ¿Hay algo más en X? ¿En el dibujo hay alguna otra flecha que esté en X? ¿Es todo? Muy bien. Entonces ahora continuamos aquí abajo. Díctenme todo lo que esté en Y porque hay que ponerlo. ¿Qué hay en Y? El TC1, TC1, No sé. Ajá. el seno de 10. TC1, seno de 10. ¿Qué más? Y el TC2, ¿Más? ¿Qué otra? TC2, Bueno, no sé si es más o menos, ¿no? TC2, TC2, seno de 10. ¿Los dos los dos positivos? ¿Por qué? Porque van hacia arriba, exactamente. ¿Y qué otra cosa hay en Y? ¿Quién? del peso, del F. La flecha esta del peso va para abajo y está en Y. Y si va para abajo es negativa, ya lo dijimos, ¿no? Entonces le ponemos menos. TC3, o el B. Ah, no, no, ya aquí no hay TC ni nada. El peso es el peso. Sí. Menos el peso. Ah, perdón, acá arriba me faltó que esto tenemos que hacerlo igual. Como todo está estático, en X no hay nada moviéndose. El héroe se puso ahí a descansar y en ese momento hay tensiones, pero no hay movimiento. Entonces, como nada se mueve en X, esto es igual a 0. ¿Sí? Igual acá, como nada se mueve en Y, esto es igual a 0. ¿Sale? Muy bien, entonces tenemos esas dos ecuaciones que están ahí. Si quieren le ponemos ecuación 1 y ecuación 2, o ecuación A y ecuación B. ¿Qué les gusta más? Y hay un dice X, no le ponen Hoy es nada. miércoles. Abajo de Sí, ahí, hoy- ¿Dónde? Perdón. ahí donde sumó el coseno 10 y coseno 2. Tiene FX abajo, no le ponen nada. Ah, esto. No, es para indicar que estamos en X. Que todo esto está en X y que todo esto está en Y. ¿Ok? ¿Qué me dijeron? ¿Le ponemos A y B o 1 y 2? Bueno, vamos a ponerle esta ecuación la ecuación A y esta ecuación la ecuación B. Entonces, miren, de la ecuación A, tenemos, ¿qué tenemos? Pues la voy a volver a escribir tal cual está ahí, ¿no? Pero sin la sumatoria. Este es C1 coseno de 10. TC1 coseno de 10 menos ¿T qué? Menos TC2 coseno de 10. TC2 coseno de 10. Esto es igual a 0. A ver, vamos a hacer un pequeño despeje. Vamos a pasar todo este término que está aquí. Vamos a pasarlo del otro lado del signo igual. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar positivo. Entonces vamos a tener, nos va a quedar del lado izquierdo TC1 coseno de 10 es igual a TC2 coseno de 10. ¿Sale? ¿Se entendió eso? Nada más pasé del otro lado ese término, ¿sí? Pero miren, si tenemos una ecuación donde algo se repite, podemos eliminarlo. Se repite el coseno de 10 aquí y se repite el coseno de 10 acá. Los podemos eliminar y nos queda que la TC1 es exactamente igual a la tensión 2. Lo cual ustedes ya lo suponían, ¿no? Al principio dijeron, oiga, profe, la otra tensión es igualita, pero va en sentido opuesto. Exacto, entonces aquí las ecuaciones nos están diciendo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece lo siguiente? Si en lugar de poner una tensión 1 y una tensión 2, si yo ya sé que son iguales, ¿por qué no le pongo a cualquiera de las dos una otra etiqueta que sea igual para todas? ¿Me expliqué con lo que dije? No sé cómo hizo. ¿No me expliqué? No, o sea, cómo. ¿Para qué hacer dos? Ok, ya.
Ajá, ¿para qué tenemos dos etiquetas para algo que es lo mismo? Entonces, en lugar de TC1 y TC2, lo dejamos como TC. TC, ok. Entonces, vamos a hacer eso para la ecuación B, ¿sí? Y con eso lo vamos a dejar porque no nos va a dar mucho más tiempo para seguir avanzando. Entonces, sustituimos, perdón, hacemos TC1 y TC2 igual a TC, ¿sí? Seno más seno de 10 menos P. Sustituimos en B. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya avanzamos bastante.